El mundo despertaba de una pesadilla. Era 1919 y las trincheras aún guardaban el eco de los disparos, el lodo, el miedo. La Gran Guerra había terminado, pero no trajo la paz prometida. Europa quedó herida, con imperios desmoronados, economías quebradas y millones de familias rotas por la pérdida. En ese silencio tenso, los países intentaron reconstruirse, firmaron tratados, crearon nuevas fronteras y soñaron con un futuro más estable. Pero bajo esa aparente calma, se gestaban nuevas tensiones. El resentimiento por la derrota, el hambre, la desigualdad y el miedo al comunismo dieron paso a ideologías extremas. Mientras en Alemania se forjaba el revanchismo nazi, en Italia nacía el fascismo y en la Unión Soviética se consolidaba un régimen comunista, bajo mano de hierro. Esa mano de hierro sería Stalin. En el otro lado del mundo, Estados Unidos vivía los felices años 20, hasta que todo colapsó en 1929. Así, entre intentos de paz, crisis económicas, regímenes autoritarios y sociedades divididas, se fueron dibujando el camino hacia un nuevo conflicto. El periodo entre guerras no fue un tiempo de descanso, sino el preludio agitado de una tormenta aún mayor. En la década de 1920, Estados Unidos vivía lo que muchos llamaron los felices años 20. Las ciudades crecían, el jazz sonaba en los clubes y el automóvil recorría las calles como símbolo de progreso moderno. La industria florecía y la bolsa de valores se convirtió en el nuevo templo de la riqueza. La gente, desde empresarios hasta obreros, invertían en acciones con la esperanza de multiplicar su dinero. El crédito fluía con facilidad y los bancos prestaban sin precaución. Era una época de optimismo sin freno. Sin embargo, ese crecimiento estaba montado sobre bases muy frágiles. Las acciones de las empresas se comprobaban más por especulación que por su verdadero valor. Las ganancias eran muchas veces imaginarias, infladas por un mercado que se alimentaba del entusiasmo colectivo. Y entonces llegó el octubre de 1929. El 24 de ese mes es conocido como el Jueves Negro, ya que estalló el pánico en la bolsa de Nueva York. Miles de inversionistas intentaron vender sus acciones, al mismo tiempo estaban temerosos de que los precios dejaran de subir. En cuestión de días el mercado colapsó. El lunes 28 y el martes 29 el desastre fue total. Millones de dólares se perdieron en pocas horas. Hombres ricos quedaron arruinados. Algunos incluso se lanzaron desde edificios como el de Wall Street. Asimismo, la crisis financiera pronto se transformó en una crisis económica global. Bancos quebraron, empresas cerraron, el comercio internacional se paralizó. En Estados Unidos el desempleo llegó a niveles nunca vistos. Familias enteras fueron desalojadas de sus hogares y las colas para recibir comida gratuita se hicieron parte del paisaje urbano. Pero la tragedia no se quedó en América. El crack cruzó océanos en Europa. Las economías también se hundieron. Alemania, aún golpeada por la recuperación de la Primera Guerra Mundial, sufrió una nueva caída que desató el desempleo, la miseria y la frustración. Fue el terreno fértil para el surgimiento de movimientos extremistas como el nazismo. Alemania tuvo un gran ascenso desde las ruinas, ya que desde la aplastante derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sumida en el caos. Era 1919 y con el Tratado de Versalles recién firmado, el país se vio obligado a aceptar toda la culpa de la guerra, pagar reparaciones millonarias y reducir su ejército. La monarquía desapareció y en su lugar surgió la frágil República de Weimar, una democracia débil, acosada por crisis económicas y sociales. Los años 20 fueron una montaña rusa, hiperinflación, desempleo, golpes de estado fallidos, como el de Hitler en 1923, pero también breves momentos de estabilidad, gracias al apoyo internacional. Sin embargo, el equilibrio era muy frágil. Entonces, en 1929, llegó el crack financiero de Wall Street, y con él, el desempleo y la miseria se disiparon. En Alemania, la población desesperada y humillada empezó a buscar soluciones radicales. En ese ambiente de incertidumbre y resentimiento creció el partido nazi, liderado por un orador carismático y violento, Adolf Hitler. Prometía devolver el orgullo alemán, destruir el Tratado de Versalles y acabar con los enemigos internos. En 1933, Hitler fue nombrado canciller y poco después se convirtió en dictador. Así Alemania pasó de ser una democracia débil a una dictadura totalitaria. Se suprimieron libertades, se persiguió a los judíos y se preparó el camino para una nueva guerra. Alemania ya no era la misma. En tan solo 2 décadas había transitado del caos a la tiranía, y el mundo entero pronto pagaría las consecuencias. Italia salió de la Primera Guerra Mundial con la apariencia de vencedor, pero en realidad muchos italianos sintieron que habían sido traicionados. Habían perdido mucho y ganado poco. A eso se le llamó la victoria mutilada. El descontento crecía en las calles. Soldados sin empleo, obreros en huelga, campesinos exigían tierras. El país parecía al borde del colapso.
En medio de ese caos apareció un hombre que prometía orden, grandeza y orgullo nacional: Benito Mussolini. Él era un exsoldado, periodista y hábil manipulador. En 1919 fundó la Fasci di Combattimento, un grupo de camisas negras que usaban la violencia para enfrentarse a socialistas, comunistas y todo aquel que se interpusiera en su camino. En 1922, con miles de seguidores armados, Mussolini organizó la marcha sobre Roma. El rey, temeroso de una guerra civil, lo nombró primer ministro. Así, sin un solo disparo, comenzó este régimen fascista. Pronto Mussolini disolvió los partidos políticos, controló los medios y convirtió a Italia en una dictadura totalitaria. Prometía un nuevo imperio como el de Roma, y para ello modernizó el ejército, impulsó obras públicas y comenzó una política imperialista. En 1935 invadió Etiopía, desafiando a la comunidad internacional. Al final de los años 30, Mussolini salió con Hitler, formando el eje Roma-Berlín. Italia se preparaba para una nueva guerra, convencida de que estaba destinada a recuperar su antigua gloria. Inglaterra salió de la Primera Guerra Mundial como uno de los países vencedores, pero la victoria le costó caro. Había perdido casi 1 millón de hombres y su economía estaba debilitada. El Imperio Británico aún no era vasto, pero empezaba a mostrar grietas. El costo de mantenerlo crecía, y en sus colonias como la India aumentaban los movimientos de independencia. Durante los años 20, el país vivió una etapa de inestabilidad social y económica. Huelgas obreras, desempleo y un ambiente de tensión marcaron esta década. En 1926, una gran huelga general paralizó el país durante días. Aunque el sistema parlamentario se mantuvo firme, la población sentía los efectos del desgaste de la guerra y la desigualdad social. Luego vino el crack del 1929 y con él una profunda depresión económica. Millones quedaron sin trabajo. El gobierno trató de aplicar políticas de austeridad y recortes, lo que agravó la situación para los pobres. Pese a todo, Inglaterra no cayó en la dictadura, como otros países. La democracia sobrevivió. En política exterior, al principio siguió una postura de pacifismo y aislamiento, tratando de evitar otra guerra a toda costa. Por eso, durante los años 30, miró con desconfianza, pero sin actuar con firmeza, ante el ascenso de Hitler y Mussolini. Esas políticas se conoció como apaciguamiento. Pero cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Inglaterra comprendió que ya no podía mantenerse al margen. El tiempo de la paz había terminado y el imperio, cansado pero orgulloso, volvió al campo de batalla para defender Europa una vez más. Francia durante este periodo quedó con una gran cicatriz. Esto debido a sus campos del norte que estaban devastados. Su pueblo estaba en ruinas y más de 1 millón de sus hijos habían muerto. El miedo a una nueva guerra se convirtió en obsesión nacional. Durante los años 20, Francia vivió con una mezcla de reconstrucción y paranoia. Con el dinero de las reparaciones de guerra impuestas a Alemania, con el Tratado de Versalles, se trató de dar un apoyo a los aliados. También se trató de levantarse, pero nunca dejó de mirar con desconfianza hacia este viejo enemigo, que era Alemania. Para protegerse levantó la línea Maginot, una muralla de fortificaciones modernas a lo largo de la frontera alemana. Era símbolo de defensa, pero también de miedo. En el interior, el país vivió tensiones políticas, se alternaban gobiernos conservadores y de izquierda, pero ninguno duraba mucho. En 1936, el Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas y radicales, llegó al poder y logró algunas reformas sociales importantes. Sin embargo, los conflictos entre ideologías crecían, mientras en Europa se encendían los fuegos del fascismo. Francia no quería otra guerra. Por eso, como Inglaterra, buscó apaciguar a Hitler, pensando que ceder un poco evitaría el desastre, pero se equivocaron. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia y Francia ya no pudo quedarse de brazos cruzados, tuvo que declarar la guerra, aunque su ejército no estaba listo para una tormenta. El tramo de la Gran Guerra lo había paralizado y el enemigo ya no era el mismo. En Rusia, la Primera Guerra Mundial fue solo el principio del caos. Esto debido a que en 1917, en medio de hambre, desigualdad y cansancio, cayó el zar Nicolás II, y con él siglos de monarquía imperial. Primero llegó un gobierno provisional, pero no logró controlar el país. Entonces los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en la Revolución de Octubre. Prometieron tierra, pan y paz. Lo que vino fue una guerra civil. Rojos contra blancos, comunistas contra monárquicos, liberales y extranjeros. El país se sumió en un conflicto brutal,
Al final los bolcheviques vencieron y en 1922 nació la Unión Soviética. Lenin, por un lado, murió en 1924 y tras una feroz lucha interna, Stalin tomó el control absoluto. Lo que siguió fue una transformación forzada: colectivización del campo, industrialización acelerada, represión brutal, millones murieron por hambre, trabajos forzados o purgas políticas, pero el país se convirtió en pocos años en una potencia. Mientras Europa debatía entre democracia y fascismo, la URSS se encerraba en sí misma, vigilando al mundo con recelo. Stalin temía a Hitler, pero también a sus propios ciudadanos. La represión era el precio del poder. Cuando Alemania y la URSS firmaron un pacto de no agresión en 1939, el mundo quedó perplejo, pero Stalin solo ganaba tiempo. Sabía que tarde o temprano el choque con el fascismo sería inevitable. Para concluir, tenemos que saber que el periodo entre guerras fue una pausa inquieta, una tregua llena de heridas mal cerradas y promesas rotas. Terminada la Primera Guerra Mundial, el mundo no encontró la paz, sino un nuevo escenario de conflictos invisibles. El miedo, la pobreza, el odio y el deseo de revancha. Alemania, humillada y empobrecida, se convirtió en tierra fértil para el nazismo. Italia, frustrada y caótica, abrazó el fascismo de Mussolini. Rusia, tras su revolución, se transformó en una dictadura bajo el hierro de Stalin. Francia e Inglaterra, aunque siguieron siendo democracias, vivieron con el temor de repetir las pesadillas de 1914, y por eso cerraron los ojos ante el ascenso de los totalitarismos. Mientras tanto, Estados Unidos, que en los años 20 vivió una era de aparentemente prosperidad, se hundió en la Gran Depresión y volvió a encerrarse en sí mismo. Fue un mundo que nunca dejó de estar en guerra, solo que cambiaron las armas por discursos, las trincheras por fronteras ideológicas, y los soldados por multitudes confundidas. El miedo al pasado y la ansiedad por el futuro se mezclaron, y en medio de todo las democracias titubearon, mientras los autoritarismos avanzaban sin freno. Cuando Alemania cruzó la frontera de Polonia en 1939, la tregua terminó. Lo que parecía una etapa de recuperación fue en realidad el lento encendido de una mecha que conduciría a una guerra aún más terrible. El periodo entre guerras no fue solo un capítulo de la historia, fue una advertencia, una muestra de lo que ocurre cuando el dolor no se sana, cuando la justicia se convierte en castigo y cuando la paz se olvida antes de aprenderla.